Ya estudiamos la semana de huevo, que corresponde del día 1 al día 7. Ahora vamos a estudiar el periodo embrionario, que corresponde del día 8 al día 56 de la vida prenatal. Iniciamos con el día 8. En el día 8 vamos a encontrar un dato importante, el embrión bilaminar. En esta imagen histológica podemos observar al blastocisto tardío e identificamos al embrión bilaminar. Observamos la masa celular interna. La porción más superficial corresponde al epiblasto y la porción inferior corresponde al hipoblasto. Vamos a tener también el origen de la formación de la cavidad amniótica. Con respecto a la cavidad amniótica, las células más superficiales del epiblasto, del embrión bilaminar, se descaman y estas células migran para formar a la membrana amniótica y delimitar una pequeña cavidad que recibe el nombre de cavidad amniótica. Un dato importante que vamos a encontrar en el octavo día es el cuerpo lúteo gravídico. El cuerpo lúteo, el que observamos en esta imagen, se formó secundario al folículo maduro que se rompió y permitió la expulsión del ovocito secundario en metafase 2. Y ese ovocito fue fecundado por un espermatozoides. El cuerpo lúteo gravídico en su interior está rico de colesterol y este colesterol permite la biosíntesis de las hormonas producidas a través de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas que produce el cuerpo lúteo van a mantener el embarazo durante 3 meses aproximadamente. Este proceso fisiológico de mantener el embarazo por 3 meses permite a la placenta en formación secundaria a su origen, que es el trofoblasto, la placenta vaya creciendo, vaya originando sus vellosidades coriónicas y adquiriendo la madurez apropiada para generar sus propias hormonas. Posteriormente del tercer mes o antes del tercer mes, la placenta cumple su función como órgano productor de hormonas para mantener al embarazo. Sin embargo, en la literatura médica está reportado que cuando hay una deficiencia en la síntesis de colesterol del cuerpo lúteo gravídico o la formación de esta estructura, puede generar una complicación en el desarrollo del embrión y la placenta durante su formación, ocasionando desafortunadamente la incidencia de abortos. Una hormona importante que va a empezarse a producir en el día 8, sin embargo, algunas literaturas mencionan que puede ser día 10 o 14, es la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona la va a producir el corión en formación de la placenta a través de las vellosidades coriónicas. ¿Cuál es la función de la gonadotropina coriónica humana? A nosotros los médicos nos permite, a través de sus niveles plasmáticos que podemos identificar a través de la mujer, el análisis de la gonadotropina coriónica humana me permite verificar la evolución del embrión y del feto, así también como la maduración de la placenta. Los niveles me permiten también identificar si estamos ante la presencia de una alteración placentaria, como en el caso de la mola hidactiforme. La gonadotropina coriónica humana induce que la adenohipófisis produzca sus hormonas gonadales, la folículo estimulante y la luteinizante, que van a actuar sobre el cuerpo lúteo gravídico para mantener el desarrollo del embarazo. Observamos en esta imagen al ovario, los tipos de evoluciones que va a tener el folículo maduro. Los que se encuentran de color blanco
corresponde a los cuerpos atrésicos o cuerpos albicans. Son aquellos cuerpos que se van degenerando porque el ovocito secundario en metafase 2 no fue fecundado. Y esto va creando una cicatriz tanto en la superficie del ovario como cerca de su porción central. Observamos aquí un cuerpo hemorrágico. El cuerpo hemorrágico significa que fue el folículo maduro que expulsó un ovocito secundario en metafase 2 antes de que la mujer quedara embarazada. Posteriormente, el cuerpo hemorrágico va disminuyendo de tamaño, su hemorragia va desapareciendo y se va a convertir en un cuerpo blanco o albicans. Si la mujer llega a quedar embarazada, el cuerpo hemorrágico, a través de ciertos procesos mediados por hormona, se transforma en un cuerpo lúteo gravídico. Sin embargo, más adelante, estamos hablando semanas o meses, se puede originar un aborto espontáneo, lógico, antes de llegar a la 20 semana de gestación. Entonces, estos abortos espontáneos son secundarios a una deficiencia del cuerpo lúteo, puede ser secundario a una malformación en la placenta o alguna anomalía en el desarrollo de la placenta o que desafortunadamente el embrión bilaminar no se forme de manera apropiada. Cualquier alteración estructural o genética puede originar un aborto espontáneo en semanas o en meses. Lógico, antes de llegar a las 20 semanas de gestación. De 20 semanas de gestación hacia atrás se llama aborto espontáneo. Posterior de la 20 semana hacia adelante es óbito fetal o muerte fetal. Ahora vamos a estudiar el día 9. En el día 9 vamos a encontrar el periodo lacunar. En este periodo vamos a tener un crecimiento del sincitio trofoblasto. Acuérdate que esto que estoy identificando es el citotrofoblasto. El citotrofoblasto, cuando va a originar al sincitio trofoblasto, las células pierden su membrana plasmática y vierte su contenido rico en lisosomas. Esto permite que el lisosoma vaya y biodegrade las paredes de arterias, venas y de glándulas endometriales, vertiendo su sangre arterial venosa y el contenido de las glándulas endometriales glucógeno hacia el sincitio trofoblasto en formación. Esto permite transportar al embrión productos de nutrición y oxigenación. Asimismo, lógico, la depuración de sus desechos y dióxido de carbono. Entonces vamos a tener el crecimiento del sincitio trofoblasto. Entonces vamos a tener el inicio del periodo lacunar. Una característica que vamos a encontrar en el día 9 es el desarrollo del saco vitelino primitivo. Observamos esta imagen. Vemos al epiblasto, que es la capa más superficial del disco bilaminar. Acuérdate que te platiqué que el epiblasto se descama y las células del epiblasto crean a la membrana amniótica. Entonces, esta cavidad que estamos aquí delimitando sería la futura cavidad amniótica. En la porción inferior vamos a encontrar al hipoblasto de color amarillo. Las células del hipoblasto migran, se separan del epiblasto y forman al saco vitelino primitivo. El mesénquima que rodea al embrioblasto va a originar el mesodermo extraembrionario. Desafortunadamente, si el crecimiento del sincitio trofoblasto es inapropiado, si el periodo lacunar no lleva a cabo la formación apropiada de las vellosidades coriónicas primarias, de las primarias a las secundarias y las secundarias de las terciarias, o el embrioblasto no permite la organización apropiada del epiblasto, que va a dar origen al ectodermo, mesodermo y endodermo, podemos encontrar alteraciones estructurales o genéticas
en el embrión en formación. Y más adelante, esto nos puede originar un aborto espontáneo, más el déficit que puede haber de hormonas como gonadotropina coriónica humana o déficit del cuerpo lúteo antes mencionado. Ahora vamos a estudiar el día 10 y el día 11. En estos días se va a llevar a cabo la circulación útero-placentaria y observamos el crecimiento del sincitio trofoblasto. Esto permitió la anidación o implantación del blastocisto tardío hacia el endometrio y podemos observar el crecimiento de las futuras vellosidades coriónicas primarias. Así también observamos la red lacunar y la anastomosis que va a empezarse a presentar entre arterias y venas para originar sinusoides maternos. Esto permite que la vascularización sea abundante, así también permite la distribución de los elementos importantes para la nutrición del embrión en crecimiento y corresponde, lógico, a la tarea del sincitio trofoblasto permitir este desarrollo. Observamos al epiblasto, al hipoblasto, formando saco vitelino primitivo que va a desaparecer y posteriormente vamos a tener el saco vitelino secundario. Vemos cómo las glándulas y los vasos sanguíneos permiten mezclar su contenido. Aquí vamos a tener un dato importante, el tapón fibrinoides. Observamos el día 9, el blastocisto tardío se está implantando. El endometrio, junto con un tapón de fibrina y de plaquetas, van a tapar el espacio donde el blastocisto empezó su implantación y penetrar a las capas del endometrio. Posteriormente, este tapón es sustituido por epitelio. Entonces, ya en el día 10 o en el día 11, vamos a encontrar que el defecto que produce el blastocisto tardío al introducirse al endometrio ha desaparecido totalmente. Y a esto se le conoce al principio como tapón fibrinoides y posteriormente ese tapón fibrinoides va a ser sustituido por el epitelio endometrial. Vamos a tener la formación de los sinusoides maternos, que va a permitir la anastomosis entre vasos sanguíneos arteriales y venosos, así como la afluencia del glucógeno de las glándulas endometriales. También vamos a tener a la reacción decidual. ¿En qué consiste esta reacción? Aquí vamos a tener algo importante. Vamos a involucrar al histoma del endometrio y también vamos a involucrar a las glándulas endometriales y los vasos sanguíneos. Esto va a permitir la formación de la circulación útero-placentaria y es algo que está mediado por los niveles de progesterona. Y esto va a permitir la formación de una red lacunar. Esta red lacunar va a permitir la vascularización de la formación de las vellosidades coriónicas primarias, secundarias y terciarias para originar el corión de la placenta. Sin embargo, en el día 10 y en el día 11 y en los días siguientes podemos tener una afectación a nivel de los grupos sanguíneos y se llama anemia hemolítica del recién nacido. La anemia hemolítica del recién nacido ocurre por lo general en el segundo hijo de una mujer que en el primer hijo tuvo un gran detalle. ¿Cuál es? Que mamá era, en este caso, RH negativo. Papá era RH positivo. Y el hijo, al nacer, tiene un grupo sanguíneo más un antígeno del grupo sanguíneo y su pequeño tiene RH positivo.
Por lo tanto, no hay compatibilidad en los grupos RH. Y esto permite que el segundo hijo pueda tener anemia hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Si imagínate que este es un segundo embarazo, cuando se está llevando a cabo la circulación uteroplacentaria, la formación de los sinusoides maternos, la reacción decidual mediada por la progesterona y la formación de la regla lunar, como mamá ya tuvo previamente sensibilizada por los RH positivos de su primer hijo, por lo tanto, esto originó anticuerpos y estos anticuerpos van a quedar en la memoria inmunológica de la madre. Sin embargo, si mamá se le administra una vacuna, la vacuna anti-Rogan, estos anticuerpos pueden ser eliminados, pero si la mamá no se administró esa vacuna y desafortunadamente su segundo hijo tiene la misma característica, RH positivo, ella es RH negativo, los anticuerpos en el día 10 y 11 y en los días subsecuentes van a ingresar al torrente sanguíneo del producto en formación. Y esos anticuerpos van a atacar al tejido hemático que va a formar los elementos de la sangre, originando anemia hemolítica del recién nacido o también conocida como eritroblastosis fetal. Este tipo de alteración inmunitaria puede originar también abortos espontáneos. En la anemia hemolítica de recién nacido vamos a tener daño a nivel del hígado, daño a nivel del vaso, también daño en la médula ósea roja y desafortunadamente va a tener el pequeño alteraciones de los factores de coagulación, así también como las células de la línea mieloides y línea linfoides. Desafortunadamente se puede originar los abortos espontáneos, secundario alteraciones en los RH o grupos sanguíneos. Ahora vamos a estudiar el día 12 y el día 13. En estos días vamos a tener el origen del tallo de conexión, futuro cordón umbilical. Hay un crecimiento del espacio celómico extraembrionario. Tenemos el desarrollo del saco vitelino secundario, así también la degeneración o, en este caso, lentamente va a ir desapareciendo los restos del saco vitelino primario. Se disminuye el saco vitelino primario, disminuye el tamaño y desaparece. También vamos a tener el desarrollo de las vellosidades coriónicas primarias. Si no se desarrolla apropiadamente el tallo de conexión y todas estas estructuras, más aparte tenemos alteraciones en el epiblasto, en el hipoblasto y los orígenes del saco vitelino primario y secundario, esto puede desencadenar un aborto más adelante. En esta imagen observamos el desarrollo de las vellosidades coriónicas y estas van a permitir la formación de la cara materna de la placenta. Y aquí observamos la cara fetal placentaria. La distribución de las venas y arterias umbilicales en la superficie de la cara fetal de la placenta se le llama el árbol de la vida. Día 14. En el día 14 vamos a encontrar la organización del epiblasto y vamos a originar algo que se llama áreas presuntivas formadoras de órganos. Estas áreas van a distribuir dónde se va a localizar el hígado, el riñón, o en otras palabras, todos los aparatos y sistemas que conforman nuestro cuerpo humano. Estas áreas formadoras de órgano también va a permitir la distribución de las capas del ectodermo, mesodermo y endodermo. Así también la polaridad del embrión en formación, hacia dónde va a estar su cráneo y hacia dónde van a estar sus extremidades o la porción caudal. Vamos a tener también en el día 14 crecimiento del corión y de la cavidad coriónica.
Sin embargo, cuando hay alteraciones en las áreas formadoras de los órganos, podemos tener agenesias de los órganos. Y esto me puede originar, lógico, que alguno de nuestros órganos falten en nuestro cuerpo. En esta imagen observamos al hígado, vemos al riñón del lado izquierdo, pero no observamos el riñón del lado derecho. Entonces tenemos agenesia renal derecha. Y esto puede ser una de tantas causas y una de ellas es alteración de las áreas presuntivas formadoras de órganos, que es el conjunto de células que van a dar origen al riñón, sobre todo a nivel del mesodermo intermedio o nefrogonadal. Como tenemos crecimiento del corión y de la cavidad coriónica, se pueden originar alteraciones de la implantación de la placenta, como lo podemos observar en esta imagen. Vemos placenta acreta, se inserta más allá del endometrio sobre el miometrio, placentas incretas, que va más allá del endometrio y miometrio, y tenemos placenta percreta, que involucra al endometrio, miometrio y el parametrio. Entonces, si el sincitio trofoblasto, a través de las velocidades coriónicas, se insertan más allá de los límites del endometrio, las placentas, de acuerdo al grado de inserción, se van a denominar acreta, increta y percreta. En el día 15 y el día 16 vamos a tener la línea primitiva. Observamos esta imagen y estamos ante la presencia no de un blastocisto tardío. Aquí ya cambia de nombre. Aquí se llama gástula. La gástula empieza a formarse del día 14, 15 y 16. Esta gástula, su característica principal es en forma de disco, ligeramente ovalado, alargado y presenta la línea primitiva. Esta línea primitiva, en su porción proximal, tiene el nodo de Hensen o nodo primitivo. Vamos a tener también en el día 15 y en el día 16 el desarrollo de la notocorda. Acuérdate que la notocorda es la primera columna vertebral de un embrión. Vamos a dibujarlo aquí. Esta es la notocorda. También se le llama mesodermo axial. A los lados vamos a encontrar al mesodermo paraxial o también llamado somites. Posteriormente vamos a encontrar al mesodermo intermedio o nefrogonadal, que va a dar origen a la gónada y al riñón. Y posteriormente vamos a encontrar al mesodermo lateral, que se divide en somatopleura, que origina las paredes corporales, y en esplanopleura, que origina las paredes de los órganos. Entonces, aquí vamos a encontrar el desarrollo de la notocorda. La notocorda también se le llama mesodermo axial. También aquí se van a empezar a formar los somitómeros de la región craneal. Acuérdate, tienes notocorda y también tienes los somites. Los somites son estructuras ligeramente triangulares del mesodermo que se divide en tres porciones. Esclerotomo, que va a formar columna vertebral o cráneo, miotomo, que va a originar músculos, y dermatomo, que va a dar origen a la dermis de la piel. También se va a originar el alantoides. Dibujo aquí un saco vitelino. Este es un saco vitelino. Y el saco vitelino en su porción distal va a tener una extremidad pequeña o un divertículo pequeño que recibe el nombre de alantoides, que significa en forma de salchicha. Este alantoides es el inductor de la angiogénesis del cordón umbilical. Significa que el alantoides permite la formación de las dos venas umbilicales y las dos arterias umbilicales. Y en el día 15 y 16 vamos a dar inicio a la gastrulación. Por eso esta estructura se llama
gástula. La gastulación es un movimiento de las células que conforman las tres capas del embrión. Y por lo tanto el embrión aquí ya no es un embrión bilaminar, es un embrión trilaminar. Por lo tanto vamos a tener al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. ¿Cuáles son las capas que gastulan? Esa es una pregunta que siempre se hace en los exámenes. Las capas que gastulan son dos, el mesodermo y el endodermo. Estas capas, sus células van a pasar por la línea primitiva para formar estas dos capas. La única capa que no va a gastular y se queda en la superficie de la gástula es la capa del ectodermo. Y el ectodermo no gastula, se queda ahí. ¿Qué sucede con el ectodermo? El ectodermo se divide en tres porciones. En la porción central, que va a ser el neuroectodermo, que va a originar al sistema nervioso central, en la célula de la cresta neural, que va a originar a varias estructuras, un ejemplo, la célula de Schwann, los melanocitos, los ganglios de los pares craneales o los ganglios de los nervios raquídeos o ganglios simpáticos. También va a originar las células promafines de la médula de la glándula suprarrenal. También va a originar estructuras para formar la parte neuroectodérmica de los arcos branquiales. Entonces, el ectodermo se divide en neuroectodermo, que va a ser central, células de la cresta neural que van a migrar y vamos a tener al ectodermo superficial. El ectodermo superficial es el que te va a originar la epidermis. Y acuérdate que el dermatomo del somite, que es el mesodermo paraxial, te va a originar la dermis. Pregunta de examen: ¿cómo se formó la piel? La piel se forma de dos principales capas. La dermis, originada por el dermatomo del mesodermo paraxial, y la epidermis, formada por el ectodermo superficial de la capa ectodérmica. Esa epidermis permite que la piel sea el órgano más grande y sensitivo del cuerpo humano. Dentro del día 15 y 16 vamos a tener alteraciones de la gastulación. Acuérdate que estamos en la tercera semana de gestación. ¿Qué tipo de alteraciones podemos encontrar? El teratoma sacrococcígeo. Terato significa monstruo. Oma, tumor, tumor monstruoso. El teratoma es secundario de la alteración de la migración de las células germinales primordiales. Dibujo el saco vitelino. Acuérdate que el saco vitelino lo formaste del hipoblasto. El saco vitelino forma el alantoides, que es el inductor de la angiogénesis del cordón umbilical. Pero el saco vitelino, sus paredes, van a formar unas células que se llaman células germinales primordiales. Estas células tienen que migrar a su origen y lo hace a través del intestino. Y su destino prospectivo es llegar a una gónada indiferenciada. ¿Por qué indiferenciada? Porque la gónada, formada por el mesodermo intermedio, no tiene todavía su determinación si va a ser ovario o va a ser testículo. Las células germinales primordiales, en su interior, en su ADN, ya trae la carga genética, XX o XY. Acuérdate que papá es el que determina el sexo cromosómico. Entonces, cuando las células germinales primordiales migran y llegan a la gónada indiferenciada, puede originar, si es XX, un ovario, y si es XY, un testículo. Sin embargo, durante su migración por el mesenterio dorsal, por el intestino, las células germinales, algunas células pueden perder su migración.
y cuando pierden su migración, tienen dos destinos. Una, que muera por apoptosis o que desgraciadamente sobrevivan, y si sobreviven, crean teratomas. Una característica de los teratomas es que las células germinales primordiales que la formaron tienen la capacidad de originar los tres tipos de tejido embrionario: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Por eso, cuando se estudian los teratomas, se encuentran derivados de estas tres capas embrionarias. Ejemplo, se está estudiando un teratoma y de pronto encuentras diente, ectodermo. Encuentras músculo, mesodermo. Encuentras tejido epitelial, endodermo. Esta es una característica de los teratomas. Los teratomas se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo. Predominan sobre todo en las cavidades tóraco-abdominales. Otra característica de alteración de la gastrulación es el origen de los siameses. Acuérdate que se llaman siameses porque las primeras personas que se estudiaron vinieron de una población de China que se llama Siam. Fueron dos gemelos que viajaron de China a través de un circo hacia Nueva York, y allá un médico estudió a esos dos chinos unidos en su cuerpo. Posteriormente fallecieron y debido a su origen, que fue en China, le colocaron Siam por el lugar donde ellos nacieron. ¿Qué puede originar un siamés? Vamos a platicar ahorita con respecto a la gastrulación. Acuérdate que tú tienes una gástrula y la gástrula tiene una línea primitiva. Esta línea primitiva debe de desaparecer. Sin embargo, a veces la línea primitiva puede dividir toda la gástrula, y si divide toda la gástrula, la separa. Y cuando la separa, pues originamos dos gemelos, que serían gemelos monocigóticos, gemelos verdaderos. Sin embargo, a veces la línea primitiva no divide toda la gástrula, queda detenida en alguna parte del cuerpo. Si se detiene aquí, va a ser un craniópago, cráneos unidos. Si se detiene en esta altura, va a ser un torópago. Si lo detenemos a esta altura, va a ser un onfalópago. Y si lo detenemos a nivel de la pelvis, va a ser un sacrópago. Significa que la línea primitiva puede originar los siameses o puede separar a la gástrula y originar dos embriones. Significa que los gemelos verdaderos lo puedes originar si se separan los blastómeros, pero también lo puedes originar si la gástrula es dividida por la línea primitiva. Otra alteración que vamos a encontrar de la gastrulación es la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es una alteración sobre todo en las divisiones del sistema nervioso central a través de las vesículas primarias, sobre todo el prosencéfalo. Podemos encontrar también el quiste alantoideo. Acuérdate que el alantoides se origina del saco vitelino e es inductor de la angiogénesis. Desafortunadamente, cuando se lleva a cabo la gastrulación, no se lleva apropiadamente la arquitectura del cuerpo, en otra palabra, la organización de las células que van a dar origen a las estructuras corporales, y esto puede originar sirenomelia. Ahora vamos a estudiar el día 17 de la tercera semana de gestación. Podemos observar que la gástrula se encuentra alargada y vamos a originar al mesodermo paraxial. Vemos esta imagen representativa y observamos a la notocorda. Acuérdate que la notocorda es la primera columna del embrión y es originada por el mesodermo axial. Posteriormente vamos a originar al mesodermo paraxial, que correspondería a los somites. Después vamos a tener al mesodermo intermedio, que nos va a originar gónadas y riñón,
Y posteriormente vamos a tener al mesodermo lateral. El mesodermo lateral se divide en somatopleura, que se acompaña con el ectodermo. ¿Por qué? La somatopleura y el ectodermo te van a formar las paredes corporales. Y la esplagmopleura, lo vemos acá, esplagmopleura, se asocia con el endodermo. La esplagmopleura y el endodermo te van a formar las paredes de los órganos. El endodermo, la porción epitelial, y la esplanopleura, el tejido conectivo de los órganos. El mesodermo paraxial en el día 17 es la estructura que más se forma y vamos a originar las tres porciones que ya mencionamos. Acuérdate de dibujar un triángulo y dividirlo en tres: esclerotomo, miotomo y dermatomo. También vamos a tener aquí la formación de las células acneoblásticas formadas del epiblasto para la organización apropiada del acneoblasto. Como estamos formando el miotoma, los músculos, el dermatoma, la dermis, y el esclerotoma, la futura columna vertebral, se pueden originar las malformaciones del sistema musculoesquelético. Aquí podemos observar la carencia de los músculos de la pared anterolateral y anterior del abdomen, el abdomen en ciruela. O podemos observar una escoliosis debido a una alteración del sistema musculoesquelético de la columna vertebral. Ahora vamos a estudiar el día 18 y el día 19 de la tercera semana de gestación. Aquí lo que más predomina es la placa neural en el día 18 y 19. Observamos en esta imagen al tubo neural, vemos a las células de la cresta neural y observamos los procesos de la tubulación: placa neural, surco neural, tubo neural. Son tres grandes tejidos que se encuentran en la placa neural. La que se encuentra en el centro equivale al neuroectodermo, que me va a formar a la futura médula espinal en la columna vertebral y las vesículas encefálicas en el cráneo: prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo. Vamos a tener también de color verde a las futuras células de la cresta neural. Estas son la estructura que mencionaba que van a originar los melanocitos, las células cromafines, las células de Schwann, los ganglios raquídeos, los ganglios simpáticos, los ganglios de los pares craneales. También contribuyen a la tabicación cardíaca y van a formar también las células cromafines de la glándula suprarrenal, así también como el ectodermo, que va a contribuir a la formación de los arcos faríngeos. Y periféricamente, de color azul, observamos al ectodermo superficial, que va a originar la epidermis en la piel. Entonces vamos a tener en el día 18 y el día 19 el plegamiento del neuroectodermo para formar el surco neural, el crecimiento de la somatopleura. Acuérdate que la somatopleura, aquí la vemos, es la que se va a asociar con el ectodermo superficial, futura epidermis, para formar las paredes corporales. Y la esplagmopleura se asocia con el endodermo para formar las paredes de los órganos. Y también vamos a tener el desarrollo de la vellosidades coriónicas secundaria. Acuérdate que la placenta sigue creciendo, extendiéndose en el endometrio, pero no debe salirse de control a través del sincitio trofoblasto, sino vamos a tener las anomalías placentarias. También vamos a tener un incremento de la angiogénesis, la formación de vasos sanguíneos inducidos por el crecimiento de las vellosidades coriónicas, y también tenemos un incremento de la angiogénesis dentro del embrión por el crecimiento del sistema nervioso central.
El embrión en el día 18 y 19 y en la tercera semana de gestación tiene una longitud aproximadamente de 1 a 1.5 milímetros. Por lo tanto, aquí se pueden presentar las alteraciones del tubo neural y la somatopleura. Se pueden originar los defectos del tubo neural, que ya lo estudiamos en la materia de neuroanatomía, la ausencia del plegamiento y unión de la somatopleura. Acuérdate que el cuerpo tubula y por lo tanto tenemos dos hojas, una hoja derecha y una hoja izquierda. Ambas hojas se tienen que unir en el plano medio de la somatopleura y cuando estas hojas no se cierran, no se fusionan para que haya apoptosis y se forme una sola hoja, puede dejar descubierto determinadas cavidades. El ejemplo de la somatopleura torácica, al no unirse, puede originar ectopia cardíaca. Y la somatopleura de la porción abdominal, al no unirse, puede originar gastroquisis. Ahora vamos a estudiar el día 20. En el día 20 es el inicio de la tubulación. En otras palabras, al final de la tercera semana y al inicio de la cuarta semana se está llevando a cabo el proceso de tubulación. La gástrula ya ha desaparecido y aquí estamos empezando a tubular el futuro embrión. Observamos un crecimiento del pedículo de fijación. La decidua basal de la placenta se va desarrollando, las vellosidades coriónicas terciarias se van haciendo presente y la gelatina de Wharton, que conforma al cordón umbilical, va a tener la angiogénesis inducida por el alantoides para formar dos arterias umbilicales y dos venas umbilicales. Vamos a tener que el intercambio materno-embrionario aumenta al final de la tercera semana, al inicio de la cuarta semana. Esto es importante por el crecimiento de las vellosidades coriónicas terciarias. Sin embargo, se puede originar el intercambio de virus y uno de ellos corresponde al VIH. Vamos ahora a platicar el día 21. En el día 21, inicio de la tubulación. Sin embargo, ya vimos que esta tubulación empieza a formarse en el día 18, 19, 20, 21. Observamos al embrión en formación. Sin embargo, aquí todavía este embrión no tiene la característica de humano. Significa que esto puede ser cualquier embrión de un mamífero. ¿Cuáles son los procesos más importantes del día 21? La formación del área cardiogénica. Podemos observar la formación del esbozo cardíaco, donde se va a formar el corazón. También vamos a tener la migración de las células sanguíneas. ¿Dónde se formaron las células sanguíneas? El saco vitelino, vamos a dibujarlo, junto con su alantoides. El saco vitelino, acuérdate que te originó las células germinales primordiales que migraron en buscando a su gónada. Pero el saco vitelino te origina las primeras células sanguíneas. Estas células sanguíneas salen del saco vitelino, migran a su siguiente órgano, que es el hígado y el vaso, y posteriormente del hígado y el vaso van a migrar hacia la médula ósea para alojarse en los huesos. Por lo general, esa migración lo va a hacer en meses más adelante. En el día 21 tenemos el primer latido cardíaco y el tono vascular. Es necesario echar a andar la maquinaria cardiovascular debido al crecimiento del sistema nervioso. También vamos a tener el desarrollo de la membrana bucofaringea, futura boca, y de la cloaca, futura región anal. También en el día 21 se lleva a cabo la primera glándula que funciona en el cuerpo humano, la glándula tiroides. Se inicia el cierre del tubo neural
y hay migración de las células germinales primordiales hacia la gónada indiferenciada. Acuérdate, ¿cuáles son las dos células que te origina el saco vitelino? Una son las células sanguíneas y las otras son las células germinales primordiales que van a buscar a la gónada indiferenciada y la van a transformar en testículo u ovario, dependiendo su carga genética. Sin embargo, en la tercera semana, día 21, sí, los procesos implícitos en la tubulación corporal no se llevan a cabo por alteraciones en ADN, alteraciones de síntesis proteica o factores externos que alteren el desarrollo de la tubulación, se puede llevar a cabo defectos corporales, como la ausencia de la formación del cráneo, que recibe el nombre de acrania, así también como las alteraciones de la formación de la cavidad oral para originar labio, paladar, hendido, o desafortunadamente la ausencia de la perforación o desarrollo del tabique urogenital para la formación del ano y genitales externos. Un ejemplo, el ano imperforado.